Selección del donador. Integrantes: Alvarado Herrera, Ana Laura, Álvarez, Emily Lucero, Paquini García, Yeray Aleli. Grupo 5BV. ¿Cuáles son los requisitos generales de donación? Tener en términos generales buena salud, no haber tenido cirugía alguna en los últimos 6 meses, no haberse realizado tatuajes, perforación o acupuntura en los últimos 12 meses, no haber padecido infecciones como hepatitis B o C, VIH, SIDA o enfermedades de Chagas y sífilis. 12 requisitos para donar sangre. Número 1. Tener entre 18 y 65 años de edad. 2. Pesar más de 50 kilogramos. Número 3. Las mujeres no deben estar embarazadas, tampoco deben de estar amamantando y su último parto debió ser hace más de 6 meses. Número 4. No tener alguna enfermedad, además de no estar tomando medicamentos días antes. Las personas diabéticas no administrarse insulina antes de donar sangre. 5. No haber recibido alguna vacuna 30 días antes de la donación. 6. Ni haber consumido drogas en las últimas 2 semanas. 7. No consumir alcohol en 3 días antes de la donación. 8. No haber tenido alguna cirugía en los últimos 8 meses. 9. Los tatuajes, perforaciones, tratamientos con acupuntura deberán tener más de un año. 10. Tener mínimo un ayuno de 4 horas. Se recomienda beber abundantes líquidos, no café ni lácteos. Número 11. Presentarse al banco de sangre con identificación oficial. Número 12. Presentarse aseado, con ropa cómoda y sin estar desvelado. Donación altruista. La donación altruista es aquella en que las personas donan sangre, plasma o componentes celulares por su propia voluntad y ésta no recibe ningún pago por ello, ya sea en efectivo o en alguna especie que pueda ser considerada sustituto del dinero. Importancia de la donación altruista. La donación de sangre ayuda a salvar vidas de los pacientes enfermocrónicos, pacientes que sufren accidentes, que viven con cáncer y embarazos de alto riesgo, entre otros. Es importante tomar conciencia de que en algún momento nosotros o nuestros familiares requerirán transfusión de componentes sanguíneos. Tripanosoma pueden ser prácticas de riesgo para contraer enfermedades como VIH, VPH, sífilis y tripanosoma. Algunos factores de riesgo pueden ser tener relaciones sexuales anales o vaginales sin usar el preservativo, padecer otras infecciones de transmisión sexual, ITS, como sífilis, herpes, clamidiasis, gonorrea o vaginosis bacteriana. Hacer un consumo nocivo de bebidas alcohólicas o drogas en el contexto de las relaciones sexuales. Y algunos factores de riesgo para contraer tripanosoma pueden ser el consumo de alimentos contaminados por el parásito a través del contacto, por ejemplo, con heces u orina de triatónidos o marsupiales infectados, por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante puede ser el embarazo o la lactancia, por transfusiones de sangre o productos sanguíneos de donantes infectados, por el trasplante de órganos provenientes de una persona infectada o por accidentes en el laboratorio. Tipos de donación, procedimientos y cantidad de sangre. Existen 4 tipos de donación: donación de sangre completa, donación de plaquetas, donación de glóbulos rojos y donación de plasma. En la donación de sangre completa se necesitan
450 mililitros. En la donación de plaquetas, de 196 a 200 mililitros. En la donación de glóbulos rojos, 450 mililitros. Y en la donación de plasma, 450 mililitros. La donación de sangre completa se extrae para que sea utilizada en una transfusión completa o para que sea separada en sus diferentes partes, que son glóbulos rojos, blancos, plaquetas y plasma. Consiste en extraer una muestra de sangre significativa para la donación que se somete a pruebas para disminuir el riesgo de infecciones. La donación de plaquetas se realiza a través de una trombocitaferasis, que recolecta solo plaquetas, que son células que ayudan a detener el sangrado. Durante la plaquetofereasis, solo se recolectan las plaquetas. Las plaquetas ayudan a la coagulación de la sangre y suelen administrarse a personas con cáncer o que van a someterse a una cirugía importante. Puedes donar plaquetas con una frecuencia de hasta una vez cada 8 días y hasta 24 veces en un periodo de 12 meses. Las plaquetas donadas solo pueden almacenarse para su uso hasta un máximo de 5 días. Donación de plasma. Se realiza a través de una plasmaferiasis que recolecta la parte líquida de la sangre. Durante la plasmaferiasis, solo se extrae la parte líquida de la sangre. El plasma comúnmente se administra a personas en situaciones de emergencia o traumatismo para ayudar a detener el sangrado. Para donar plasma sanguíneo debes cumplir con todos los requisitos correspondientes a la donación de sangre entera. Hay 4 grupos sanguíneos principales: A, B, AB y O. Los donantes que son del grupo AB son donantes especiales de plasma, porque su plasma puede administrarse a cualquier de los otros tipos de sangre. Debido a esto, generalmente existe una gran demanda de plasma AB. Puedes donar plasma con una frecuencia de hasta 28 días. Donación doble de glóbulos rojos. Permite donar una cantidad concentrada de glóbulos rojos, que son las células que transportan el oxígeno. Durante la donación doble de glóbulos rojos, se extraen 2 unidades de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos llevan oxígeno a todo el cuerpo. Suelen administrarse a personas con anemia de células falciformes o con una pérdida significativa de sangre debido a un traumatismo o a una cirugía. Una donación de glóbulos rojos suele transfundirse a pocos días, por lo que la necesidad de este componente es continua. Puedes hacer una donación doble de glóbulos rojos aproximadamente una vez cada 168 días, que son 24 semanas. Mediante el programa de donación de sangre. En otros centros de las donaciones pueden ser más frecuentes y se pueden donar cada 112 días. Durante este tiempo, no puedes hacer ningún otro tipo de donación de sangre. El cuerpo reemplaza los glóbulos rojos extraídos en aproximadamente 90 días. Donación y posibles reacciones. Se puede donar sangre cada 2 meses, glóbulos rojos cada 6 meses y plaquetas cada 2 semanas. Sin embargo, hay un tope máximo de 4 veces al año para los hombres y 3 veces para las mujeres. Efectos secundarios después de la donación. Durante la donación de sangre, plaquetas o glóbulos rojos puede llegar a presentar mareo, náuseas, sensación de frío o hormigueo en labios y nariz, que se acentúan si estás nervioso. Avisa inmediatamente.
La recuperación será paulatina, sin afectar las actividades de tu vida diaria. Los especialistas recomiendan que el donante evite realizar ejercicios físicos, levantar cosas pesadas o hacer esfuerzos con los brazos. También debe de evitar trabajar con maquinaria pesada, alejarse del sol o calor por mucho tiempo. No debe beber alcohol en las 48 horas siguientes y cigarro en las 4 horas posteriores. La importancia de la honestidad en el proceso de la entrevista debe de ser un acto responsable en el cual la honestidad y el compromiso del donante son aspectos básicos para la seguridad de la transfusión. Desatender la verdad o violaciones de la honestidad por parte del personal médico es un problema serio, ya que hay mucho en juego también para las enfermeras, investigadores y otros profesionales de la salud. La disminución del riesgo de adquirir una enfermedad por vía transfusional se basa en la selección cuidadosa de los donantes por medio de la encuesta. Esta encuesta permite detectar individuos de riesgo en portar infecciones que podrían no ser detectados en el tamizaje serológico. Por lo tanto, su utilidad depende, entre otros, del tipo de donante y de sus motivaciones para donar. Donar sangre no te va a quitar mucho tiempo de tu vida y son pasos muy fáciles. El primero es asistir a un banco de sangre o al hospital, donde te van a tomar una muestra para ver qué grupo sanguíneo eres y si tienes alguna enfermedad como anemia o alguna infección, para ver si eres candidato o no a donar sangre. Y no te preocupes porque es una muestra muy pequeña. El segundo paso va a ser llenar unos cuestionarios, donde básicamente quieren saber qué tipo de vida llevas. Nunca le mientas al médico, por favor, porque esa información va a ser confidencial. Y recuerda que la sangre que estás donando la va a recibir otro paciente. 3. Vas a pasar a una entrevista con el médico, donde te va a seguir haciendo preguntas sobre si padeces alguna enfermedad, tus antecedentes de familia, si alguna vez ya has donado sangre y cómo fue tu experiencia. 4. La extracción. Y no te preocupes porque es un proceso 100% seguro para ti. El material que se ocupa es material estéril y desechable. Así que vas a estar aproximadamente de 15 a 20 minutos acostado, muy cómodo, donando sangre y salvando una vida. 5. Tomar un refrigerio. ¿Recuerdas que vienes en ayuno? Entonces es muy importante que tomes algún tipo de desayuno, jugo, fruta, para poder recuperar las energías que perdiste. Y si vas a donar sangre, te recomiendo que te acompañe algún familiar o algún amigo para que no te regreses solo a tu casa. Quizás ese día te puedas sentir un poco sediento y es muy importante que tomes líquidos para que tu cuerpo pueda reponer el volumen. Si tú no eres candidato, no te preocupes, porque puedes ayudar mucho compartiendo en tus redes sociales. La importancia de la autoexclusión quiere decir que es una postdonación, que es la última opción que se les otorga a los donantes de retractarse de la utilización de sangre donada o de una parte de componentes de ella, de forma confidencial, porque puede representar un riesgo para la salud del paciente transfundido, ya sea por omisión, duda o información falsa durante el proceso de selección de donantes. Este proceso permite a la institución prescindir de dichas unidades de sangre, evitando posibles enfermedades infecciosas en los receptores. Esto se utiliza en todos los bancos de sangre con la finalidad de permitir que un candidato a donar sangre se pueda excluir como donador. Y su objetivo es permitir a las personas confidencialmente y sin avergonzarse excluir su sangre para transfusión, reconociendo que tiene factores de riesgo que pudieran causar contagio en el paciente transfundido. Confidencialidad de datos del paciente. En este apartado, antes de la donación, existen diferentes tipos de filtros para la selección del donador, donde hay cuestionarios de predonación donde se realizan preguntas personales que pueden llegar a ser incómodas. Este cuestionario lo realiza el médico en una área privada donde el paciente se sienta seguro y en confianza, por lo que existe una norma de confidencialidad ante el paciente. El secreto profesional sanitario es una obligación de confidencialidad que se impone por la necesidad de que exista una absoluta confianza entre el profesional y los pacientes. La confidencialidad es un derecho del paciente y los profesionales de la salud deben tomar medidas razonables para garantizar que sus comunicaciones con el paciente son confidenciales y acorde a las preferencias del paciente.
Los profesionales pueden compartir la información médica con los familiares inmediatos o alguien que se sabe que es un amigo personal cercano. Si la información se relaciona con la participación de esa persona en la atención del paciente o el pago por la atención y la información se limita a lo necesario para esa persona. El deber del profesional es brindar la información al propio paciente y no podrá informar a nadie sin el permiso del interesado. Esto también se considera como la reserva que deben mantener todas y cada una de las personas integradas del equipo de salud frente a la comunidad respecto a la información del estado de salud y a la condición misma de una persona, con el fin de garantizarle su derecho fundamental a la intimidad. Las etapas de la donación en el banco de sangre. Tú también eres indispensable para salvar vidas. Conviértete hoy en donante voluntario del banco de sangre más cercano. Las 4 etapas de la donación. Cuestionario. Debes completar un cuestionario con tus datos personales y preguntas para evaluar tu estado de salud y posibles riesgos de transmisión de infecciones al receptor final de tu sangre. Entrevista y exámenes. Tendrás una entrevista con un tecnólogo médico privada y confidencial. Luego se controlará tu presión arterial, temperatura y se analizará una gota de sangre para descartar la existencia de anemia. Extracción. Si todo está bien, pasarás a la sala de extracción, donde se realizará una punción en la parte anterior del brazo para llenar una bolsa recolectora de 450 ml, lo que demora alrededor de 10 minutos. Reposo. Para finalizar, estarás un tiempo en reposo y se volverán a controlar tus signos vitales. ¡Listo! Son solo 30 minutos lo que demora cada donación normalmente. Si quieres Donar sangre siempre es posible. No hace falta que alguien lo necesite. Hacerlo de forma voluntaria y con regularidad es un acto de compromiso con la vida. Existen muchos prejuicios sobre quiénes pueden ser donantes de sangre y por lo general solemos hacerlo solo cuando tenemos un familiar o alguien cercano hospitalizado. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Para eso, no hace falta que estés en ayunas, siempre que no hayas ingerido grasas o lácteos. La sangre es vital para muchos tratamientos que causan anemia y es indispensable para trasplantes e intervenciones quirúrgicas. Además, es necesaria en accidentes que producen hemorragias y quemaduras. A una persona promedio se le extrae solo medio litro de sangre, cantidad que el organismo repone fácilmente. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Donar sangre es un acto de generosidad humana que permite salvar millones de vidas cada año. Regala vida. Dona sangre.